Así que, para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez el Señor me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Probablemente el apóstol que no estuvo con el Señor, él es el que más nos revela de Jesucristo. Nosotros sabemos cuando lees la Biblia, empezando leyendo el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y yo te recomiendo que cuando empieces a leer la Biblia, no empieces a leer la Biblia en Génesis, porque es la luz del Nuevo Testamento que revela el significado y la razón del Antiguo Testamento. La Biblia es el único libro que no se empieza a leer en la primera hoja, porque el principio de la Biblia no está tanto en aquel momento cuando dice Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Verdaderamente el principio de todo está cuando dice el apóstol Juan: en el principio era el Verbo. Esos 3 versículos del Evangelio de Juan tienen mucha más antigüedad que toda la Biblia. Y si quieres comprender el Antiguo Testamento, esos 39 libros que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento, te recomiendo que primero leas el Nuevo Testamento, porque es la luz de la persona de Jesucristo que alumbra y revela toda la palabra de Dios. Y cuando uno empieza a leer el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se da cuenta que Jesucristo llamó a discípulos, pero en un momento dice en Marcos capítulo 3:13 que Él subió al monte y llamó a 12. Estuvo toda la noche orando, como dice Lucas 6:12, y de toda la multitud eligió 12, los 12 apóstoles. Pero cuando Jesucristo murió por nuestros pecados, cuando Él resucitó entre los muertos, a poco tiempo un joven llamado Saulo de Tarso, que estaba presente en aquel momento cuando Esteban fue apedreado, él recibió ese llamado, esa vocación del Señor. Y ese joven luego es llamado el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aproximadamente nos ha dejado 14 cartas en las cuales él nos revela la verdad sobre Jesucristo, su preexistencia, su obra, su poder. Y 86 veces el apóstol Pablo habla de la gracia. Él habla aproximadamente 55 veces de la justicia de Dios en Cristo Jesús, pero 86 veces habla de la gracia. ¿Por qué el apóstol Pablo habló tanto de la gracia, de la justicia? Si tú lees la carta de Filipenses, puedes aprender que era lo que el apóstol Pablo, en aquel momento cuando él era fariseo, él perseguía: encontrar la justicia de Dios por la ley. Pero aquel encuentro con el resucitado Jesucristo le reveló al apóstol Pablo que la justicia no viene porque uno intenta cubrir y cumplir todos los mandamientos, que esa justicia que él buscaba como hombre religioso, como fariseo, esa justicia solo venía
por la gracia, como luego en Romanos capítulo 5 Él nos expresa. Luego, el apóstol Pablo, despidiéndose a la iglesia de Corinto, en segunda carta de Corintios 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es interesante que nosotros cristianos, y todo verdadero cristiano, cree en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todo verdadero cristiano cree que Dios el Padre es una persona, que Jesucristo es una persona y que también el Espíritu Santo de Dios es una persona. Y normalmente cuando nosotros hablamos, oramos, o cuando bendecimos a alguien, decimos: te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es interesante que cuando el apóstol Pablo, cuando él se despide de la iglesia en Corinto, él no menciona primero al Padre, ni tampoco al Espíritu Santo, sino él menciona primero a Jesucristo, y él comprime toda la obra, todo el ser, toda la razón por qué vino Jesucristo en este versículo. Dice: la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con esa gracia. Esa gracia que le regaló al apóstol Pablo, esa justicia, la justicia delante de Dios. Esa justicia que Abraham, por confiar en Dios, ya había recibido 430 años antes que fuera dado la ley de Moisés. El apóstol Juan luego escribe que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, como dice en griego literalmente, vino por Jesucristo. La Biblia alemanas, inglesas y algunas en español, castellano, dicen: la gracia y la verdad vinieron, pero en griego dice vino, porque con la venida de Jesucristo, la gracia y la verdad ya no se pueden dividir. La gracia y la verdad, que aparece 24 veces en el Antiguo Testamento, siempre que aparece la palabra la gracia en hebreo, Geset, aparece con la palabra la verdad, Amuná, junto 24 veces. Pero la pregunta es: ¿qué es la gracia? ¿Por qué el apóstol Pablo, en segunda carta de Corintios 13, versículo 14, por qué no dice el poder o la santidad o la obra de Jesucristo? ¿Por qué él dice la gracia del Señor Jesucristo? ¿Qué es eso, la gracia del Señor Jesucristo? Hemos leído un capítulo antes en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y 9, el apóstol Pablo, expresando, revelando las revelaciones que él ha recibido, él dice que le fue dado un aguijón en la carne. Y muchas veces me han preguntado: pastor, ¿cuál era el aguijón del apóstol Pablo? Yo voy a confesar una cosa: no importa tanto cuál era el aguijón en la vida, en la carne del apóstol Pablo. Importante es qué le dijo Jesucristo cuando el apóstol Pablo estuvo orando. Él dice que él oró 3 veces por esa razón, y 3 veces cada vez el Señor le dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Así nos expresa un texto, en el texto alexandrino, dice: mi gracia es todo lo que necesitas. Ahora tenemos que saber una cosa. Nosotros tenemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Señor Jesús según Marcos, según Lucas y según Juan. Pero tenemos pocas palabras del Cristo resucitado, de Jesucristo resucitado.
en el libro del Apocalipsis, en la carta de los Hechos. Podemos leer aquí, allá, podemos leer cómo Jesucristo desde los cielos nos revela una verdad. Pero es interesante que Jesucristo, el Señor de los señores, el Rey de aquellos que se creen ser reyes, desde el cielo, cuando el apóstol Pablo ora, desde el cielo, el Señor Jesucristo le dice: mi gracia es todo lo que necesitas. ¿Por qué para nosotros cristianos esa gracia es tan importante? Es interesante que el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: el Dios de toda gracia. Toda la gracia proviene de una fuente, que es el Padre Celestial. Nuestro Padre, el Dios omnipotente, el único Dios, Dios el Padre, el eterno Dios, aquel que es llamado Adonai Elohim Israel, el creador del macrocosmos. Él, a través de la persona de Jesucristo, a través de la obra de Jesucristo, a través de la salvación que vino por Jesucristo, nosotros ahora no solo somos creación, ahora somos hijos de Dios. Hemos recibido el Espíritu de su Hijo en nuestro corazón, que clama: Abba, Padre. A través de Jesucristo, la creación o el ser humano creado se convierte en un hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué la gracia de Jesucristo es tan importante? ¿Por qué dice el Señor Jesucristo: mi gracia es todo lo que necesitas? O como dicen acá en la Reina Valera: bástate mi gracia. Porque el apóstol Pablo habla 86 veces de esa gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Por qué para nosotros la gracia de Jesucristo es tan importante? El apóstol Pablo dice en Efesios 2:8 que somos salvados por la gracia, por fe. En 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 14 dice que la abundancia de la gracia que contiene la fe y el amor. Allí aprendemos que en la gracia está la fe y el amor en Jesucristo. Y en segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, dice que la gracia nos fue dada antes de la fundación del mundo, pero esa gracia ahora se manifestó, se reveló por la venida de Jesucristo. ¿Por qué para nosotros su gracia es tan importante? ¿Qué es eso, la gracia? ¿Por qué la gracia de Jesucristo para nosotros cristianos es tan importante? El apóstol Pablo, en la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 14, dice que nosotros, cristianos, no estamos bajo la ley de Moisés, o específicamente esa ley que fue dado al pueblo de Israel. Nosotros no estamos bajo la ley, sino nosotros estamos bajo la gracia. Sí, dice el apóstol Pablo en Romanos 5 y en Romanos 3. Sí, la justicia de Dios se reveló, pero independientemente de la ley y de los profetas, pero fueron la ley y los profetas que dieron testimonio sobre esa justicia que vino a nosotros por fe. La pregunta para nosotros es: ¿qué es la gracia? ¿Por qué la gracia de Jesucristo es tan importante? Tenemos que saber una cosa, que cuando nosotros leemos la Biblia, que contiene 66 libros, la Biblia contiene 66 libros en total, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y 27 en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito el 98% en hebreo,
hebreo antiguo. 2% aproximadamente fue escrito en arameo. Por ejemplo, el profeta Daniel, capítulo 2, versículo 4, hasta Daniel 7, 27, está escrito en arameo, no está escrito en hebreo. Porque por esa razón hasta hoy muchos rabinos y judíos tienen problemas de aceptar que Daniel era un profeta, porque la mayoría de su escritura no era en hebreo, sino era en arameo. Pero Jesucristo dijo que Daniel era un profeta. Y cuando leemos el Nuevo Testamento está escrito originalmente, la base del Nuevo Testamento está escrito en griego antiguo, pero en un dialecto llamado Koiné. Antiguamente, y hoy todavía se pueden leer, que existen 6 dialectos antiguos del griego. El más conocido es el griego clásico. Si es Sócrates, Aristóteles, si es Platón, Homer, todos ellos escribieron en un griego muy adecuado, es el griego clásico. Pero luego existe este dialecto, el dialecto que se hablaba desde el año 330 aproximadamente en todo el imperio, todo lo que hoy conocemos de Turquía, Grecia, Israel, Líbano, Egipto, Siria. Había un dialecto en griego que se llama Koiné. Y el Koiné era el griego del día a día. El Nuevo Testamento está escrito en ese griego del día a día, en el Koiné. El Antiguo Testamento, que nosotros conocemos de la Biblia, está escrito en hebreo, 98%, y 2% en arameo. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque os quiero pedir que me acompañéis a estos pensamientos. La gracia de Jesucristo, la gracia, no aparece por primera vez así en el Nuevo Testamento, sino la gracia ya no fue revelada, o vamos a decir, apareció ya en el Antiguo Testamento, pero es interesante que en hebreo se necesitan 6 diferentes palabras para explicar la gracia. En griego solo hay una palabra que se llama charis o charis, pero se pronuncia y se escribe con charis. De ahí viene la palabra carismático, una persona carismática. Charis. De ahí viene esa palabra, la gracia. Pero también en griego el favor de Dios también está en esa palabra charis. Algunas traducciones, algunas veces, cuando hablan de charis, traducen la gracia y algunas veces el favor de Dios. Pero es interesante que originalmente en hebreo existen 6 diferentes palabras que expresan la naturaleza de la gracia, y tienes que imaginártelo así. Si tú coges un diamante, o un brillante, mejor dicho, pulido, y la luz cae sobre ese diamante o sobre un prisma, la luz nosotros lo percibimos como luz blanca, pero cuando la luz cae sobre un prisma, sobre un brillante, entonces los colores espectrales se revelan, los colores que hay en la luz. Lo mismo es la gracia. Cuando la gracia, la luz de la gracia viene sobre la persona de Jesucristo, se nos revela la gracia en toda su forma y aspecto y revelación. Existen 6 palabras en hebreo para la gracia que explican esa palabra, la gracia. Hay una que se llama Chesed, que aparece 241 veces. Es la palabra que más se usa para la gracia. Luego hay otra que se llama Gen o Jané, otra que se llama Ratzon, Hanun, hay otra que se llama Rahum y otra que se llama Hanan. De ahí viene el nombre Juan y Ana. Yohanan,
Juan Bautista se llamaba en hebreo Yohanan. Yo, de ahí viene el nombre Jehová, el Señor, Adonai, da gracia, Yohanan. Y hoy en día, si tú hablas con un hermano judío, o mejor dicho, una persona que ha conocido a Jesucristo, de habla judío, que habla hebreo, los hebreos hoy en día que creen en Jesucristo también tienen un Nuevo Testamento. Tú y yo lo tenemos en castellano, yo lo leo en alemán, en inglés, en griego, pero los judíos hoy en día que creen en Jesucristo, nosotros les llamamos judíos mesiánicos, aunque me he encontrado muchos que no les gusta esa expresión, judíos mesiánicos. Ellos dicen que son discípulos de Jesucristo, creyentes en Jesucristo. Los judíos que creen en Jesucristo hoy también tienen el Nuevo Testamento. Y es interesante que el Nuevo Testamento hoy, traducido del texto original griego al hebreo, esa palabra para la gracia que aparece en Juan 1:16, de su plenitud, todos hemos tomado gracia sobre gracia. O Juan 1:14, se reveló la gracia y la verdad. Esa palabra, la gracia, en el Nuevo Testamento de los hermanos hebreos, ¿sabes cómo se llama? Gesed. La palabra Gesed, que aparece 241 veces en el Antiguo Testamento, que expresa mayormente la palabra la gracia, es la palabra que se usa en hebreo para el Nuevo Testamento. Existen, como dije, 6 palabras que expresan la gracia. Esa palabra Gesed expresa la fidelidad, la abundancia y el poder de la gracia. Otra palabra que expresa la gracia en hebreo se llama gen, y es el favor en su gracia, la hermosura de su gracia. Luego hay otras palabras, pero hoy no es esto tanto el tema, la traducción de esa palabra en hebreo, de la gracia. La pregunta es, ¿por qué para nosotros cristianos la gracia es tan importante? La gracia es tan importante, es interesante, y déjame explicarlo de esta forma. Cuando yo vine hace 20 años de Alemania para España, ya había venido en 1991, habíamos venido a Barcelona porque estábamos pensando de empezar una misión evangelística en Barcelona, pero el Señor nos dio a conocer que no era todavía el tiempo para venir para España. Pasaron los años, nosotros vivíamos en Alemania, mi esposa y yo, y cuando el Señor nos dio a conocer, nos habló de venir para España, yo pensaba que íbamos a ir a Barcelona, pero el Señor nos dio a conocer que viniéramos aquí a Madrid. Yo personalmente soy andaluz, almeriense, pero toda mi vida fui emigrante en Alemania. Allí en Alemania, mi esposa y yo conocimos a Jesucristo, al Señor. A la edad de 23 años tuve un encuentro con Jesucristo, realmente con Jesucristo, el día 30 de abril de 1989 a las 11:45 de la mañana. Fue un encuentro verdadero con Jesucristo. En algún momento, si queréis, os puedo dar testimonio sobre ese impactante encuentro con Jesucristo. Y cuando empecé a leer la Biblia, claro, mi primer idioma es alemán. El primer idioma, así leo todavía todos los días, mi lectura, que leo la Biblia, lo leo en alemán. Pero con el tiempo vino el deseo, vino la necesidad, cuando fuimos al seminario, a la facultad teológica, de tener que estudiar el griego. Y tenías que elegir o especializarte en griego o en hebreo. El arameo se toca un poco, pero los dos idiomas principales en una carrera, en un estudio,
teológico es o es hebreo o es griego. En algunos lugares es el latín. Pero en aquella facultad nosotros aprendimos griego. Significa que teníamos que aprender el vocabulario del griego, que contiene aproximadamente 11.460 palabras, más o menos el texto que cojas del Nuevo Testamento. Y cuando leí la Biblia en alemán y empezamos también a leerla en inglés, nos dimos cuenta que muchas palabras cambiaban en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Y también cuando vine para España y me compré mi primer Biblia, en un mercado, en un rastro, compré una Biblia preciosa, una Reina Valera. Te digo porque preciosa, porque estaba desgastada. Yo no sé quién usó esa Biblia, pero esa Biblia estaba desgastada, tanto la había leído la persona. Y no existe mejor que una Biblia desgastada. Yo personalmente creo que una Biblia nueva no asusta al diablo, pero sí una Biblia desgastada, porque es una Biblia usada y practicada en la vida de una persona. Cuando empecé a leer la Reina Valera, una Biblia excelente, muy buen texto, fantástico, pero me di una cosa cuenta, que al conocer el texto en el fondo, en hebreo y en griego, me di cuenta que muchas veces cuando las Biblias en español, no todas, pero muchas, hablan de la gracia, en hebreo Chesed, la Biblia española traduce la misericordia. Y es interesante que en el griego del Nuevo Testamento y en hebreo hay dos palabras diferentes para expresar lo que es la gracia y lo que es la misericordia. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Provienen del amor de Dios? Sí. ¿Provienen del corazón de Dios? Sí. Pero me di cuenta que esas 241 veces que en hebreo expresa la gracia, muchas veces la Biblia en castellano dice misericordia, que también está muy bien traducido, pero literalmente, originalmente, es la gracia. Porque el hebreo tiene una palabra específica para la misericordia, o para el favor de Dios, o para la bondad, o para el amor. En griego, en hebreo, se especifica muy concretamente qué es el amor, qué es la gracia, qué es la misericordia y qué es el favor. Y 241 veces en el Antiguo Testamento me di cuenta que muchas veces, en vez de escribir la gracia, la Biblia española tenía y tiene la misericordia. Y entonces empecé a estudiar por qué razón era así. Y una de las razones es que en la primera traducción que se hizo sobre el año 330 a.C., la Biblia antigua en hebreo, el Antiguo Testamento, cuando fue traducido por primera vez en el norte de Egipto, en Alejandría, se hizo una traducción del hebreo por judíos que hablaban hebreo y griego. Fue hecha una traducción al griego antiguo. Y esa traducción se llama la Septuaginta. Y esa Septuaginta, ya en esa traducción, muchas de las 241 veces cuando dice la gracia, ya en la Septuaginta dice misericordia, que es cambiar un poquito el sentido, porque la gracia es una cosa y la misericordia es otra. Y ya ahí hubo un cambio de palabras, de sentido. El texto básico, original, hebreo o griego, lo tenemos hoy. Hay más de 5.000 escrituras completas y más de 55.000 partes de escrituras y más de 85.000 trocitos de la Biblia. No hay ningún libro, no hay ningún texto, no hay ningún documento mejor testificado
que la Biblia. Es impresionante. Ok. Y ya me di cuenta que en castellano o también en Old King James y en otras Biblias inglesas, donde habla de la gracia, se habla de la misericordia. Y es muy importante saber que la gracia de Dios es otra cosa que la misericordia de Dios. Proviene del mismo amor y cariño que Él nos tiene, sí, pero la gracia tiene un poder impresionante. Cuando dice en Salmo 63, versículo 3, la Biblia, la Reina Valera, dice que tu misericordia es mejor que la vida. Vale, o tu amor, algunas dicen. Pero en hebreo dice, tu gracia es mejor que la vida. ¿Qué es la gracia? Para comprender la gracia de Jesucristo, querido oyente, le pido que me acompañe en un viaje de pensamientos que quiero expresar algo. ¿Qué es la gracia? Vamos a dejar ahora el significado de la palabra en hebreo y en griego y vamos a la naturaleza, el poder de la gracia. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? Para eso tenemos que ir al principio, a ese momento en el jardín Edén, cuando Dios el Padre creó al hombre y luego del hombre formó la mujer. El ser humano, el cuerpo del ser humano, es lo único en toda la creación que fue formado con las manos de Dios. Todo fue creado por la palabra, todo. Pero la Biblia dice que Dios cogió del barro rojo, en hebreo Adamá, de ahí viene el nombre Adam, barro oscuro rojo, de ahí formó el cuerpo del ser humano. Y luego le sopló y le dio ruach, le dio espíritu, le dio vida. Cuando Dios el Padre nos creó, Él quería compartir con nosotros su naturaleza, su amor, su cariño y todo lo que Él siente por nosotros. Pero el ser humano se separó de Dios. Nunca Dios el Padre se separó de nosotros. Fuimos nosotros que nos separamos del Señor. Al separarnos de Dios el Padre, sin darnos cuenta, nos acercamos a un ex arcángel que fue creado para los cielos, pero en un momento hubo una rebelión en el cielo, fue lanzado fuera del cielo. Hoy le conocemos a ese personaje con uno de sus 27 nombres que aparece en la Biblia. Su nombre en hebreo es Satanás, en griego diabolos y en latín Lucifer. Y ese personaje, ese poder diabólico, ese demonio, Satanás en persona, él era un arcángel en el cielo, pero en un momento de rebelión, porque habían 3 arcángeles en el cielo. Hoy todavía existen 2, uno en hebreo se llama Gabriel, y el otro se llama Mijael, que nosotros le conocemos como Miguel. Esos son los 2 ángeles principales que todavía existen en el rango, en la naturaleza, delante del Señor. El tercero, que parece que era el más bello de ellos, en el cielo hubo una rebelión en su corazón. Él fue lanzado del cielo a la tierra. Aquí, de nuevo, aparece en el cuerpo, en la naturaleza de la serpiente, hablando. Es interesante que al final de la Biblia, de repente es un dragón. Y yo me pregunto, ¿quién le dio de comer tanto a la serpiente que se convirtió en un dragón ahora? Una buena pregunta. Y el ser humano, al creerle más a las palabras de la serpiente, que era en verdad Satanás, su naturaleza, el ser humano, sin darse cuenta, se sometió al poder destructivo de ese ex arcángel. Entre el creador y la creación, el creado, el ser humano, hubo de repente un abismo.
un abismo profundo, imposible, de un lado y al otro. Dios el Padre no se podía acercar a nosotros por su naturaleza santa, y nosotros no nos podíamos acercar por nuestra naturaleza de pecado. ¿Qué pasó? Ya que nosotros no nos pudimos acercar, Dios el Padre tomó la iniciativa. En el profeta Ezequiel capítulo 22, 30 dice que Dios buscó a una persona para traer de nuevo paz entre el Creador y la creación. Pero como no hubo nadie, Dios tomó la iniciativa. ¿Cómo? Dios el Padre, el Creador, envió del cielo a quien nosotros conocemos. Cuando estaba en el cielo, su nombre era llamado, en hebreo, Dabar. En griego, su nombre es Logos. Nosotros le llamamos el Verbo. Pero cuando el Verbo se hizo carne, porque Dios el Padre le preparó un cuerpo, como dice en Hebreos 10:5, cuando el Verbo se hizo carne, ahora nosotros sabemos que el Verbo eterno, nosotros le conocemos como Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Jesus Christ, Jesucristo en griego, Jesús Christos, o como si quieres decirlo en hebreo, Yeshua HaMashiach. Y Jesucristo se hizo carne, el Verbo se hizo carne. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? Ya que nosotros, el ser humano, con carne y sangre, como dice la carta de Hebreos capítulo 2, a partir del versículo 14, ya que nosotros no nos pudimos acercar a Dios, Dios el Padre, Él tomó la iniciativa. Dios el Padre nos ama con un amor eterno, dice Jeremías 31, versículo 3. Querido oyente, Dios el Padre nos ama, nos aprecia. Dios el Padre está enamorado de nosotros. Dios el Padre nos tiene un cariño, un aprecio que no nos podemos imaginar. Dios el Padre es amor completo. Y tanto Dios el Padre amó al mundo, a nosotros, que Él envió a su Hijo unigénito. Solo tenía uno con esos genes, monogenes, uno con esos genes. Su nombre, Jesucristo de Nazaret. Jesucristo nació a través de una virgen jovencita llamado en hebreo Miriam, María. Y cuando Jesucristo nació, Él vino para salvarnos. Él nació para luego convertirse en el Cordero de Dios. Él luego, por su vida, Él se convirtió en el camino. Su vida, Él como persona, es la puerta. Él como persona es la luz. Su mensaje es el pan del cielo. En Jesucristo se concentra todo lo que nosotros necesitamos. Jesucristo es la persona más importante a lo largo de toda la historia del ser humano. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. No existe otra posibilidad de tener paz, comunión, perdón y vida eterna, solo en la persona de Jesucristo. Déjame expresarlo así. En toda religión, el ser humano, vamos a decir, intenta alcanzar a Dios. Pero con los cristianos es otra cosa. Con los cristianos no es que el ser humano intentó alcanzar o acercarse a Dios. No, fue Dios el Padre que se nos acercó en la persona de Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Y nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino como ser humano. Jesucristo era hombre de naturaleza. Él era completamente hombre, pero también era a la misma vez, era completamente Dios. Jesucristo era hombre de naturaleza, pero era Dios de identidad. En Jesucristo
El hombre y Dios tuvieron paz. Y Jesucristo vivió su vida perfecta. Y Jesucristo habló 170 veces de Dios el Padre. En los 4 evangelios, Jesucristo habló aproximadamente 170 veces de Dios el Padre. En el evangelio de Juan, Jesucristo habló 120 veces, mencionó al Padre. Jesucristo habló 105 veces del reino de los cielos. Él habló 82 veces a lo que él llama el Hijo del Hombre, que es el mismo. Y si quieres expresarlo así, lo puedes expresar así. Su relación era el Padre, su mensaje era el reino de Dios, su poder era la persona del Espíritu Santo, pero su vida es la gracia. Y déjame explicarte por qué. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino para vivir la vida justa, perfecta. A mí me da gracia cuando yo oigo a una persona decir: Jesucristo era el más santo. ¿Así? ¿Y quién era el segundo? No, querido oyente. En esta tierra, en este planeta Tierra, solo una persona, una única persona, jamás ha pecado. Solo una persona de verdad tenía toda la naturaleza de la gloria y de la santidad de Dios en su vida, que es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, todo lo que Él era por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo por naturaleza era santo, nosotros por la gracia somos santos. Jesucristo por su naturaleza era justo, nosotros por su gracia somos justos. Jesucristo por su comportamiento era perfectos, nosotros delante de Dios por la gracia somos perfectos. Estamos en un proceso de transformación, sí, pero una cosa es la posición y otra cosa es la transformación. La posición que nosotros tenemos delante de Dios el Padre, nosotros somos santificados y lavados por su sangre, por la sangre de Jesucristo. Pero todos nosotros estamos en un proceso de transformación, como dice en griego, metamorfo, una metamorfosis. Y Jesucristo, Él vivió la vida perfecta. Jesucristo era el justo que vivió por fe. Jesucristo, cuando los demonios se le acercaban, ellos decían: sabemos quién eres, eres el Santo de Dios. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino para representar a Dios el Padre. Jesucristo vino como representante de Dios el Padre. Pero lo bueno, querido oyente, es esto: que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él tomó nuestro pecado. Jesucristo, el que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros. Jesucristo murió por nuestros pecados. Y cuando Él murió por nuestros pecados, cuando Él recibió el castigo nuestro, cuando Él murió nuestra muerte, cuando Él fue por nosotros al Hades, a los 3 días Jesucristo resucitó entre los muertos. Ese es el mensaje más poderoso, que Jesucristo ha resucitado. Cuando Jesucristo resucitó y cuando Él regresó al cielo, ¿sabe lo que es gracioso? Y no gracioso, sino lo que es para mí impresionante: que Jesucristo no dejó su cuerpo aquí en la tierra. Jesucristo resucitó en la carne, en su cuerpo, tanto que en aquella noche, cuando sus discípulos en Jerusalén habían cerrado las puertas, las ventanas, por temor a los romanos y a los judíos que le perseguían, Jesucristo apareció delante de ellos, traspasando los muros, todas las limitaciones. Él traspasó, entró a la habitación, a ese aposento alto, y dijo: Shalom, Shalom. Yo sé que la Biblia alemana dice Friede sei mit euch, o en inglés peace, o en español
paz a vosotros. Pero Jesucristo dijo, Shalom. Entró y Él con su cuerpo le enseñó y dijo, Tomás, no dudes más, mira. Y le enseñó donde los clavos se habían traspasado sus manos y sus pies y el costado. ¿Sabes, querido? Cuando Jesucristo regresó al cielo, ahora Él nos representa a nosotros en el cielo. En el cielo, a la diestra del Padre, porque Jesucristo se sentó a la diestra del Padre, hay uno sentado que se aparece a nosotros. El hombre, Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y el hombre, que es el hombre Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó toda su justicia, que está en la gracia, toda su santidad, que está en la gracia, y toda su vida perfecta, que está en la gracia. Por eso, el Espíritu Santo es llamado en Hebreos 12, versículo 28, el Espíritu de la gracia. En el profeta Zacarías 12, versículo 10, es llamado el Espíritu del favor de Dios. Y el Espíritu Santo vino cuando fue derramado en Pentecostés. El Espíritu Santo, déjame explicarte una cosa, y ya para hoy creo que ya tenemos bastante. Mira, queridos, cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era omnipotente, sí. Era omnisciente, sí. Pero la pregunta era, ¿Él era omnipresente? No. Y déjame explicarte por qué. El cuerpo en el cual el Señor Jesucristo se hizo carne, aquel bebé que a 8 kilómetros de Jerusalén, en un pueblo que nosotros le llamamos Belén, que en hebreo se llama Betlehem o Betleja en arameo, que significa la casa del pan. El pan del cielo nació en esa casa del pan. Ese cuerpo que Jesucristo, en el cual Él se hizo carne, ¿era Jesucristo omnipotente? Sí. ¿Era omnisciente? Sí. Pero el cuerpo lo limitó a un sitio, a un tiempo. Él vivió 33 años y medio aquí en la tierra antes de ser crucificado. 3 años y medio tuvo de tiempo de ministerio. Pero su cuerpo, su carne, o Él estaba en Galilea, o Él estaba en Judea, o Él estaba en Idumea. Es interesante que la palabra Palestina no aparece en la Biblia. No es tierra de filisteos. La tierra de Israel es la tierra del pueblo de Israel. Tierra prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesucristo, o Él estaba en Galilea, o Él estaba en Idumea, o Él estaba en Judea, porque su cuerpo lo limitaba. Y todo el poder de Dios, toda la gloria, toda la gracia, toda la santidad, todo lo que era el cielo concentrado sobre Jesucristo, estaba solo sobre Él. Pero cuando Él murió y cuando Él resucitó y se fue al cielo, Él, allí en el cielo, le estaba esperando una cosa, que era la gloria de Dios, según Juan 17, versículo 5. Jesucristo se despojó de su gloria eterna, como dice Filipenses 2:7. Él se despojó para ser hombre. Cuando Él regresa al cielo, recibe de nuevo la gloria, según Juan 17, versículo 5, que le estaba esperando desde la fundación del mundo. Jesucristo recibe la gloria y ahora Él le da toda su obra, todo su poder, todo lo que es Jesucristo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él ganó por nosotros en la cruz, todo lo que Él sufrió, todo de lo cual Él nos libró, toda esa obra se le da al Espíritu Santo de Dios. Y ahora, 10 días después que Jesucristo fue elevado al cielo,
el Espíritu Santo vino completamente como persona a la tierra. Y ahora tenemos toda la santidad de Jesucristo, toda la gloria y toda la gracia es omnipresente en la persona del Espíritu Santo. En Salmo 33:5, en Salmo 119, versículo 64, dice que toda la tierra estaba llena de la gracia. Y querido oyente, por la gracia somos salvos. La gracia es el regalo de Dios que contiene todo. Si tienes la gracia, lo tienes todo, como dijo Jesucristo. Su gracia es mejor que la vida. O como dice en hebreo, literalmente, Salmo 23, versículo 6. Solamente la bondad y la gracia me seguirán todos los días. O como dice Salmo 90, versículo 14, en hebreo, dice, sáciame por la mañana con tu gracia. Salmo 143 dice, déjame huir por la mañana tu gracia. Salmo 147, versículo 11 dice, el Señor favorece a los que le temen y a los que confían en su gracia. Queridos, la gracia de Jesucristo está con nosotros. Y lo que es para los peces el agua, es para nosotros la gracia. La gracia nos rodea, dice Salmo 32. La gracia de Jesucristo, querido oyente, la gracia, como dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 20 al 22. Su gracia todas las mañanas son de nuevo. Querido oyente, dice el profeta Isaías, capítulo 54, versículo 10, en hebreo literalmente dice, los montes se moverán, los collados temblarán, pero mi gracia nunca se apartará de ti. Querido oyente, la gracia de Jesucristo está con nosotros. La gracia nos protege. La gracia es tan importante que en la carta de los Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice que el trono del reino de los cielos es el trono de la gracia. Y tú y yo tomamos de su plenitud gracia sobre gracia. La gracia, querido oyente, la gracia de Jesucristo es el perdón continuo. Una hermana me preguntó un día, pastor, ¿cuándo va a dejar de hablar de la gracia? Y yo dije, el día que tú dejes de pecar es el día que yo dejo hablar de la gracia. Queridos, somos salvos por la gracia de Jesucristo. Nosotros necesitamos la gracia. El apóstol Pablo tuvo razón. Cuando Jesucristo se le apareció, dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Queridos, nosotros estamos bajo la gracia. Los judíos están bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Nosotros somos el pueblo de la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia. La gracia de Jesucristo, querido, la gracia es tan importante para nosotros.